Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la bolilla número 11, la bolilla correspondiente a la antijuricidad. Eh, Enseguida pasamos a el cuadro correspondiente. En este sentido vamos a decir que, bien, todos ustedes ya vieron con anterioridad, quienes vieron el video, que nos referimos a las distintas causas de justificación. Las causas de justificación integran lo que se denomina faz negativa dentro de los distintos estamentos de la teoría del delito. Bien, para recordar y que lo memoricen, es la acción típica antijurídica imputable, o sea, culpable en sentido amplio, imputable, culpable en sentido estricto, digamos, con dolo o culpa, y punible. Bien, sería de nuevo acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. ¿Por qué nombramos por separado la imputabilidad? Porque hay algunos autores que la analizan por separado. Bien, vamos a desarrollar ahora algo que todo aquel que se quiera dedicarse a ser defensor penal debe saber con mucha sapiencia. En primer lugar, el denominado estado de necesidad, contemplado en el artículo 34, inciso tercero del Código Penal. En este caso vamos a tener que no van a ser punibles, conforme al inciso tercero, el que causar un mal para evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño. Bien, vamos a analizar este supuesto. En este caso, el agente va a desarrollar su actividad por estar frente a una situación de peligro para un respectivo bien jurídico, y la única manera de salvaguardarlo es sacrificar otro bien jurídico de menor valor. Acá hay algunos ejemplos que son fáciles. Por ejemplo, si una persona está en un incendio y hay que romper una puerta para ingresar y salvarla, digamos, el daño provocado en esa puerta está justificado. Lo mismo sucede, por ejemplo, en estos casos tan famosos, cuando hay, por ejemplo, un menor de edad dentro de un vehículo que se deja en un estacionamiento y la temperatura del vehículo comienza a ser cada vez más elevada o más baja. Entonces, para auxiliarlo hay que romper el vidrio, romper la puerta. También se ha dado en casos de mascotas, por ejemplo. Bien, entonces hay que apreciar en qué casos estamos ante un bien jurídico de mayor valor. Esta justificante tiene algunos requisitos que son necesarios para su procedencia. En primer lugar, si bien la ley va a aceptar que la situación de peligro debe recaer sobre un bien jurídico propio o ajeno, esto quiere decir que el bien jurídico que se intenta proteger puede ser perteneciente a uno mismo o a un tercero, como dije recién, el auxilio de una persona en riesgo. Aquel riesgo debe ser actual e inminente, pues si hay tiempo suficiente para evitarlo, sin violencia no podrá excusarse el acto necesario para realizarlo. Bien, ¿cuál es el ejemplo? Si ustedes estuvieran en la misma situación, tuvieran tiempo para, por ejemplo, dirigirse saben dónde está la persona, pueden, en el caso del vehículo, que tiene un menor en su interior, pueden ir a buscar al padre, avisarle y solicitarle que abra ese vehículo. Bien, si ustedes tienen esa posibilidad, por ejemplo, no puede ser, ustedes tienen tiempo de evitar el suceso sin aplicar violencia sobre el vehículo. Bien, si ustedes no conocen el paradero, no lo pueden ubicar y la situación es grave, por ejemplo, la persona está desmayada, en ese caso es actual e inminente. En este sentido, el peligro no es más ni menos que la probabilidad, amenaza o riesgo de que suceda un daño, una lesión de un bien jurídico. El peligro inminente del que habla nuestra ley es el peligro próximo e inmediato. Bien, no tiene que ser efectivo, tiene que ser, como dijimos recién, próximo o inmediato. Esto quiere decir que tiene que haber un alto grado de probabilidad de que el peligro se concrete o se materialice. Bien, ¿esto por qué? Porque hay que evaluarlo, luego deben evaluarlo, porque en definitiva ustedes actuaron y debido a esa actuación se entiende que no se produjo o no se materializó el daño esperado. Este peligro puede provenir de causas naturales, por ejemplo, el desbordamiento de un río, algún incendio,
bien, alguna luz, alguna avalancha, bien, son causas naturales. Por acción de una persona, en este caso volvemos a lo mismo, una situación de incendio provocado, una situación de inundación provocada. eh, Bien, cualquiera de estas situaciones, un despiste de una persona, por ejemplo, cualquier acción que ponga en peligro a la persona y que haya que tomar una decisión sobre qué bienes priorizar. Me refiero al despiste porque por ahí hay que elegir si estrellarlo al vehículo para salvar la vida de la persona o no y evitar mayores daños. Recordemos acá que, por ejemplo, una acción no necesariamente no tiene que provocar daños, sino que, por ejemplo, ustedes pueden evaluar, no sé si ustedes han visto estos videos donde se producen despistes de vehículos que se quedan sin freno, entonces el sujeto evalúa estrellarlo antes en un lugar con pocas personas o dejar que el vehículo corra y se estrelle en un lugar lleno de personas. Entonces de esa manera se elige un lugar y, bueno, y se provocan daños, incluso graves, que quedan comprendidos dentro de este supuesto. Bien. Vamos a continuar. En este caso ha de ser inmediato el peligro, digamos, el peligro debe ser probable o posible, sino que tiene que ser inmediato, impostergable, y el mal no ha de ser evitable, sino cometiendo el hecho lesivo de un bien o interés jurídico ajeno. Bueno, recordemos que otra vez es una cuestión de valoración, ¿bien? Porque acá ciertamente el daño no se produjo, el mayor daño. En segundo lugar, o el segundo punto, es la situación de peligro vivida por el agente, es lo que debe dar lugar al sacrificio de otro bien jurídico. En este sentido, vamos a tener que es esencial para el estado de necesidad el peligro inminente que solo puede evitarse lesionando un bien jurídico ajeno. La ley va a exigir que no haya otro medio para evitar ese mal, es decir, el peligro. En tercer lugar, se va a requerir que la valoración de los bienes en juego debe considerarse desde el punto de vista objetivo, toda vez que lo determinante no es el valor que el autor atribuye a estos bienes, sino el que les asigna el derecho. No cabe duda que cuando hay desigualdad entre bienes en conflicto, esta causa de justificación funciona de manera normal. Esto es para evitar que yo, por ejemplo, quiero salvar a mi mascota y para hacerlo decido matar a una persona. O quiero salvar un recuerdo que tengo de un familiar muy querido y para hacerlo eh, destruyo o mato a alguien o lesiono a alguien. ¿Ven? Entonces, la ponderación de bienes tiene que ser objetiva, no tiene que ser una ponderación de bienes que ustedes pongan sus bienes, digamos, que prioricen esos bienes por ser suyos por delante de los bienes correspondientes a las personas a las cuales ustedes están ocasionándoles el daño. El cuarto elemento del estado de necesidad es que el autor no debe haber provocado intencionalmente la situación de peligro del bien jurídico que pretende salvar. Esta es la situación, volvamos a la anterior. Yo primero hago el incendio y después me presento como el salvador. Primero hago la inundación y luego aparezco salvando a las personas, destruyendo algún bien para lograr. Bien, esta es la situación. No debe haber intención en el sujeto de provocar la situación. Esto va a significar ni más ni menos que el mal o la situación debe ser extraña al sujeto que actúa en estado de necesidad. Si la situación de peligro ha sido ocasionada intencionalmente por el agente, resulta claro que ni objetiva ni subjetivamente concurren las condiciones exigidas por la ley. En suma, no vamos a estar hablando de un estado de necesidad. Bien, si hay dolo de parte del autor, no va a haber estado de necesidad. El quinto elemento que exige la norma es que el causante del mal no debe haber tenido a su cargo la obligación jurídica de soportar el mal. Esto sucede cuando el agente, al instante del hecho, reviste cierta profesión, oficio o cargo público o privado que por su naturaleza entraña riesgos y por lo tanto puede sortear estos recurriendo al estado de necesidad. No puede sortear estos recurriendo al estado de necesidad. Por ejemplo, lo que sucede con los bañeros, con los militares, con los policías, los bomberos, etc. Por ejemplo, el bañero que tiene que ingresar a realizar un rescate no puede acudir al estado de necesidad.
Lo mismo los militares que tienen que actuar en defensa del Estado, ¿bien? O los bomberos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver un poco más adelante que, por ejemplo, en el caso de los bomberos una actividad que es lícita de su parte, por ejemplo, al provocar daños en una propiedad para realizar su tarea, ellos están realizando el legítimo ejercicio de un derecho. Lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, no va a quedar contemplado en este supuesto que estamos viendo, que estamos analizando ahora puntualmente, que es el estado de necesidad. Continuamos un poco más abajo. También está el supuesto del famoso supuesto del guía de montaña, que en esta zona es la zona de Bariloche, es tan común. En este caso se debe, digamos, en suma, a deberes de emergencia emergentes de la ley, de los reglamentos, de los contratos o de los deberes profesionales. Es lo que consecuentemente están obligados a sacrificarse no pudiendo eludir el determinado peligro. Bien, es su obligación hacer frente a esa situación de peligro. El sexto elemento que va a exigir la norma es que la gente debe haber causado un mal para evitar la causación de otro mayor. Bien, no debe, como dije anteriormente, no debe causar un mal eh, mayor para prevenir un daño menor. Hay una cuestión de proporcionalidad exigida por parte de la norma. Dicho esto, resta decir que la no presencia de alguno de estos requisitos puede llevar la provocación a la aplicación de la figura del exceso de las causas de justificación del artículo 35 y eso va a depender del caso a juzgar. Vale decir lo siguiente, las figuras de exceso en las causas de justificación del artículo 35 se dan siempre que el sujeto no tenga un dolo específico o dolo directo en esta conducta. Si el sujeto lo hizo con dolo directo, directamente cae fuera de la situación del 35. Bien, nos estamos refiriendo a supuestos de preterintencionalidad o supuestos directamente de culpa. Bien, vamos a leer el 35 para que ustedes lo vean. El artículo 35 del Código Penal establece que el que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad será castigado con pena fijada para el delito por culpa o imprudencia. Bien, esto es lo que establece el artículo 35 del Código Penal y que vale lo mismo para todos los supuestos contemplados o que estamos analizando como causas de justificación. Ya vimos el estado de necesidad. El segundo elemento a analizar es la denominada legítima defensa. Está contemplada en el inciso sexto del artículo 34 del Código Penal. Volvamos un poco para atrás. Y el inciso sexto les va a decir que el que obrara en defensa propia o de sus derechos siempre que concurriera en las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Bien, esos son los tres elementos. Esta segunda parte la vamos a analizar después. Esa es la primera parte del inciso sexto del artículo 34. La segunda parte son las que se denominan defensas privilegiadas, bien, pero lo vamos a ver un poco más adelante. En este caso se va a afirmar que en el fondo lo mismo no deja de tratarse de un verdadero estado de necesidad, pues aquel actúa acuciado por la necesidad de impedir o repeler una agresión de naturaleza ilegítima de la que es objeto. Se la explica como la reacción necesaria y racional contra una agresión inminente y no suficientemente provocada. En cuanto a su concepto, se va a afirmar que el que, en defensa de su persona o sus derechos, empleando un medio racionalmente necesario para impedir o repeler una agresión ilegítima y sin que medie provocación suficiente de su parte, le ocasiona un perjuicio a la persona o a los derechos del agresor. Eso es lo que se entiende por legítima defensa. Quien obra en legítima defensa no solo protege sus propios bienes jurídicos, sino que además cumple con una función de afirmación del derecho. Para su aplicación debe haber una verdadera situación de peligro actual que lo conduzca a la gente a vulnerar un bien ajeno. Aquí, como en el estado de necesidad, los bienes en juego deben ser iguales, propios o ajenos, y bajo la aclaración que si la gente pretende salvar su vida aniquilando la de otro, para defenderse de la agresión, la justificante procede, pues el al proceder con injusticia ha desvalorado jurídicamente la suya
frente a la de aquel. Bien, o sea, la vida del sujeto que ataca se ve desvalorada y el sujeto puede defenderse y tomar la vida del atacante. ¿Cuáles son los requisitos para la procedencia de la legítima defensa? Vamos a enumerarlos seguidamente. Vamos a tener requisitos de procedencia y el primero de ellos es que la agresión sea ilegítima. La ilegitimidad va a equivaler aquí a antijuricidad y antijuricidad y antijurídica es la amenaza de lesión que el agredido no tiene el deber de tolerar. Por peligro, debe entenderse toda situación de hecho que trae aparejada la probabilidad de un resultado nocivo, suceso dañoso virtual. El peligro debe ser concreto, real, efectivo, no abstracto ni eventual. Acá es importante, por ejemplo, darles el siguiente ejemplo. La agresión tiene que ser ilegítima, pues si fuera legítima, no estaríamos dentro de este supuesto. Un ejemplo que yo les puedo dar es la persona que usurpa un inmueble o usurpa una vivienda y es objeto de la actuación policial o de la actuación del oficial de justicia, quien lleva adelante el desalojo. Bien, las lesiones que podría llegar a recibir durante siempre y cuando sean dentro del ejercicio del deber del funcionario público, que pudiera llegar a recibir, se van a reputar como legítimas. Bien, por tanto, no corresponde, en este caso, argumentar una legítima defensa por parte de la persona que está siendo desalojada. Eso es un ejemplo que les podría llegar a dar. Con relación a los bienes que pueden ser defendibles, se puede afirmar que todo bien puede ser legítimamente defendido siempre y cuando esa defensa sea ejercida con la moderación que haga racional el medio empleado con relación al ataque y a la calidad del bien defendido. Bien, la racionalidad del medio empleado tiene que ver con las circunstancias de hecho del caso. Por ejemplo, no es lo mismo la defensa que ejerce un hombre joven contra una persona mayor, por ejemplo, o no es lo mismo la defensa que ejerce un hombre joven contra el ataque de una mujer que no está armada, no es lo mismo el ataque que puede provocar, por ejemplo, un hombre joven respecto de una persona de la tercera edad. En este caso, la persona joven tiene mayor facultad o poder de agresión. No es lo mismo la persona que ataca con un arma, ¿bien? Eh, y hay que ver las características del agresor y las características de la persona que es agredida. Bien, eh, entonces en ese sentido hay que evaluar la racionalidad del medio empleado para la utilización o la defensa. Y también hay que evaluar la calidad del bien que se defiende. Obviamente, si yo estoy defendiendo eh, solamente algún bien de poco valor, no es lo mismo que si yo, por ejemplo, estoy defendiendo mi vida. Obviamente que en una situación de agresión, de robo, por ejemplo, eh, uno no puede evaluar ex ante si está o no en riesgo la vida. Como si el sujeto luego de haber producido el robo no va a finalizar el mismo con la muerte de la víctima, con la finalidad, por ejemplo, de procurar la impunidad. Bien, entonces ex ante es bastante difícil de analizar, entonces la racionalidad del medio empleado tiene que ver con estos elementos y siempre con circunstancias de hecho que deben ser valoradas. Bien, por el juzgador en este caso. El segundo elemento va a ser la necesidad racional del medio empleado para agredir o repeler la agresión. En este sentido, nuestra ley permite que el agredido injustamente pueda defenderse, pero a la vez exige, al igual que en el requisito anterior, que la necesidad que lo lleva a actuar no sea prematura ni tardía, sino oportuna. Ello por cuanto quien lo hace prematuramente no tendrá peligro actual que considerar, pero gracia no habrá de qué defenderse, mas si lo hace tardíamente, el peligro habrá desaparecido, consecuentemente la reacción debe operar en el instante preciso. Prematuramente, por ejemplo, yo estoy al tanto o veo que una persona está ingresando a mi inmueble, tengo los elementos para repeler la agresión, podría, por ejemplo, cerrar la puerta fácilmente o tomar alguna medida para evitar el ingreso y decido dejarlo ingresar y esperarlo con algún arma, por ejemplo, un arma de fuego.
Bien, en ese sentido la actuación va a ser prematura, sopesando la situación. O tardía, bien, si la situación de peligro ha cesado. Es el caso, por ejemplo, una vez que se ha concretado el robo, el desapoderamiento, el sujeto se está intentando dar la fuga y en ese momento se le da muerte, bien, o se lo lesiona gravemente. Eh, entonces ya no hay posibilidad de invocar la legítima defensa porque el sujeto ya el peligro, la situación de peligro ha pasado o ha quedado atrás en el tiempo. En este sentido, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, eh, cuando lo invoca la norma, se refiere tanto a esta racionalidad que se va a medir bajo distintos elementos. En primer lugar, o A, frente a la cantidad de peligro que corre respecto del bien jurídico que se propone proteger. El segundo elemento, o B, de la posibilidad de efectividad en la ocasión. Y C, de la eventual extensión del ataque a otros bienes. Bien, son tres elementos que se pueden valorar o cómo se va a medir esta necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Eh, la defensa también tiene que haberse efectuado con el objetivo específico de evitar la agresión. Por eso en ese sentido se dice que debe ser necesaria y la necesidad es la que justifica y legitima la defensa ejercida por el sujeto. Para esa apreciación de necesidad que hace el agente, pero esa apreciación de necesidad que hace el agente es subjetiva, toda vez que es él el que la considera, no teniendo el deber de huir o suplicar, más tampoco la obligación de humillarse ante el atacante. Lo racional revela flexibilidad y graduación, vale decir, no puede estar sujeto a tasa ni medida, ni someterse a las reglas determinadas. Bien, esto es lo que yo le decía anteriormente, que la racionalidad va a depender de cada caso en concreto. Es por esto, o por ello, que se niega la proporcionalidad cuando, no obstante aparecer el medio utilizado como proporcionado a la agresión, no guarda tal calidad en su alcance con el escaso valor del bien defendido. Bien, yo quiero impedir, por ejemplo, que me hurten una uva y tomo un arma de fuego para impedirlo, por ejemplo, para darles un ejemplo de agresión desmedida. El tercer elemento es la falta de provocación suficiente por parte del quien se defiende. En este sentido, el atacado puede pretenderse justificado si ha provocado lo suficiente con su actitud o conducta la agresión que lo amenaza. En otras palabras, el agredido no debe haber incitado, irritado, estimulado, excitado al otro para que actúe de determinada manera. Muy por el contrario, debe en su persona existir una verdadera ausencia de voluntad deliberada de inducir a otro a hacer alguna cosa. Acá hay que tomar una distinción. No tiene que haber una ausencia absoluta de cualquier tipo de provocación, sino que no tiene que haber una provocación suficiente. Por ejemplo, la ley no va a tolerar al sujeto que es colérico, digamos, a quien ante una pequeña provocación reacciona violentamente. Bien, en ese caso no estamos en esta circunstancia. Tampoco tampoco va a tutelar al sujeto que actúa, pero desde el otro extremo, quien actúa haciendo lo que se denomina o que se pueden considerar bromas pesadas, bien, y este sujeto después invoca o dice no haber dado causa a la provocación, bien, son los dos extremos que la ley no va a tener en cuenta. En este sentido, lo cierto es que la provocación para excluir la legitimidad de la defensa tiene que ser de tal magnitud que constituye una verdadera agresión, o bien haber sido hecha ella con el deliberado propósito de producir la agresión del provocado para hallarse en situación de legítima defensa. Bien, yo provoco a una persona de tal manera que es esperable que va a intentar agredirme. Bien, o yo conozco el carácter de esta persona e intento ponerme en situación de agresión para poder de esa manera servirme de la situación y, por ejemplo, lesionarlo o darle muerte.
bien, y encontrarme amparado por el derecho. Si esa fuera la situación, no se va a dar el supuesto de la legítima defensa. Es por esto que es corriente que la provocación, esto es irritar, producir enojo o cólera, por medio de palabras o actos que se agravian u ofenden. Bien, eso es lo que se entiende por provocación. La legítima defensa de un tercero. Este es el segundo supuesto. Vimos ya la legítima defensa propia. Bien, cuando yo me defiendo de la agresión de un tercero o defiendo algún derecho propio. En este caso, la ley acepta que nosotros defendamos a un tercero. Va a aceptar tanto la defensa del sujeto como de los derechos propios y además la defensa de los derechos de otro, sea una persona física, pariente o un tercero o ideal, sin limitaciones de género, especie ni importancia. Bien, yo siempre puedo defender a una persona que está siendo actualmente agredido. Así lo establece el inciso séptimo del artículo 34 del Código Penal. Vamos a ver que el artículo 34, inciso séptimo, establece que el que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias A y B del inciso anterior y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la que no haya participado en ella el tercero defensor. Bien, vamos a ver qué quiere decir esto. En este sentido, se va a requerir la existencia de una agresión de carácter ilegítimo y una necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla. Con la diferencia que aún mediando provocación suficiente por el agredido subsiste la no punibilidad si el tercero defensor no ha participado de dicha provocación. El ejemplo más fácil es que, por ejemplo, ustedes llegan de la escuela y ven que están, por ejemplo, golpeando a su hermano en la calle o en la vereda. Inmediatamente deciden tomar parte de la pelea e ingresan defendiendo a su hermano o a su pariente que está en esa situación. Esa situación no quita que el provocador de la pelea haya sido su propio hermano, digamos, su propio pariente. Pero siempre y cuando el tercero que ingresa defendiendo no conozca esta situación, su conducta va a quedar exenta de pena por existir una legítima defensa de un tercero. En este sentido, la ley siempre reputa conforme a derecho la salvaguarda de un inocente contra una agresión de naturaleza injusta. Entre tanto, no es necesario para la legitimidad que el defensor sepa la falta de provocación del defendido, pero contrariamente es imprescindible no haber intervenido en la provocación. Bien, no tiene que haber tomado parte en esa provocación de ninguna manera. El inciso D se va a referir a que dijimos anteriormente se denominan defensas privilegiadas o defensas o defensa propia presumida. Bien, esto es el inciso sexto en los artículos del artículo 34 en su segunda parte. Vamos a ver qué dice la segunda parte. Bien, ya vimos la primera. Dice que se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o la fractura, y en este sentido es importante la enumeración de la ley, de cercos, paredes o entradas de su casa o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado por el agresor. Igualmente, respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia. Bien, estos son los supuestos donde la norma va a privilegiar la defensa ejercida por el sujeto pasivo. Bien, vamos a ver enseguida. En este sentido, la norma, en estos casos, privilegia la situación del que se defiende, estableciendo a su favor una presunción de juris tantum, bien, que admite prueba en contrario, pero que en principio es prueba suficiente de la existencia de un peligro cierto para la seguridad de los habitantes del inmueble que se han visto invadidos por sujetos no autorizados, por vías de hecho o de derecho. No necesariamente la vivienda debe ser propia, pues también concurre en la eximente cuando la vivienda fuera ajena, pero en esta hipótesis la defensa solo será factible cuando la casa esté habitada en el momento de la agresión, porque solo allí existe un peligro para que justifique la violenta reacción defensiva. Bien,
Si no hay nadie viviendo en el inmueble, esto no tiene sentido. Sí, la defensa va a ser privilegiada cuando, por ejemplo, yo estoy durmiendo en mi casa con mi mujer y mis hijos y siento que ingresó una persona dentro de mi casa. Eh, no sé si ustedes vieron la película El Ángel, ahí hay varias escenas donde ingresaban a distintos domicilios durante la noche. Bien, la primera defensa privilegiada reclama lo que se denomina nocturnidad. En el ingreso al inmueble, la noche comprende las horas que transcurren desde la puesta del sol y el amanecer, bien, todo el transcurso mientras está oscuro. Lo que importa es la oscuridad y no la hora. Además, la penetración debe consumarse con escalamiento o fractura, esto es ingreso por vía que no está destinada a servir de entrada o forzando las entradas normales. Bien, ¿por qué se aclara esto que importa la nocturnidad y no la hora? O la oscuridad y no la hora. Porque no es lo mismo las 6 de la mañana en verano que las 6 de la mañana en invierno. Bien, son horas similares, pero durante el invierno va a estar de noche y durante el verano seguramente puede estar amanecido o ya de día. En este sentido, no se va a incluir a las dependencias, solo se incluye al hogar. Cuando la ley alude a un extraño, ello no equivale al desconocido, pues un enemigo puede ser bien conocido. El término resistencia importa a que el invasor no obedece la orden del ocupante de retirarse del lugar, o bien corre dentro de la casa, se esconde, etc. Bien, el concepto no es para nada restringido. Si yo encuentro una persona que no quiere retirarse del inmueble, eh, tengo el permiso legal de presumir que está intentando alguna conducta dañosa hacia mi persona. El elemento punto número E son las defensas mecánicas o predispuestas. Bien, en este sentido todos las conocemos, son por ejemplo el alambre de púas, el alambre de cerco electrificado, los vidrios sobre el paredón. eh, en un caso extremo puede ser un arma de fuego predispuesta como para atacar a quien ingrese al inmueble. Son todos elementos que se utilizan para asegurar este lugar. Se refiere en este caso a que los propietarios de inmuebles con el objeto de proteger sus bienes y aún en su ausencia, cuando ellos no están dentro de la vivienda, colocan sobre ellos instrumentos o medios mecánicos. Bien. Dichos obstáculos o estorbos destinados a proteger el inmueble se denominan ofendícula. Por ejemplo, pedazos de vidrio que asoman de los tapiales, rejas con punta de lanza, alambre de púas, setos espinosos, fosas de tierra, etc. Ellos están a la vista de cualquiera y constituyen modos ordinarios de defender el derecho de propiedad. Por lo tanto, su uso no hace más que reforzar el ejercicio regular de un derecho, por lo que en el caso planteado debe enmarcarse en la eximente del inciso cuarto del artículo 34. En este sentido, el inciso 4 establece que el que obrar en el cumplimiento de un deber o legítimo ejercicio de su derecho a autoridad o cargo. Y acá es importante lo que yo les decía anteriormente referido a cuándo podemos encontrarnos en una situación del artículo 35. Una ofendícula puede ser también, porque como yo les decía, por ejemplo, un arma de fuego con el gatillo atado a la puerta. Bien, en ese caso, el legítimo ejercicio de un derecho no es racional. Bien, no hay posibilidad y en ese caso hay que evaluar la responsabilidad del sujeto que comete esa conducta. Bien, o sea, esas defensas predispuestas tienen límites. Principalmente porque el sujeto está garantizando la integridad de sus bienes materiales con la vida de una persona y no corre riesgo en realidad su vida, bien, con el ingreso de ese tercero. El punto F habla eh, del cumplimiento del deber. El inciso cuarto, como vimos anteriormente, el artículo 34 establece que no son punibles los que obran en cumplimiento de un deber. En este sentido, deber se refiere a lo legal, más no a lo moral, aquel que debe ser entendido bajo el aspecto estrictamente jurídico, por lo cual solo se justifica el cumplimiento de una obligación impuesta por una disposición jurídica. Verbigracia nos estamos refiriendo a los deberes provenientes de la ética, ya que los deberes provenientes de la ética no están comprendidos en esta justificante.
Es por esto que sería absurdo, por ejemplo, querer sancionar a un policía que violó un domicilio particular por llevar a cabo un allanamiento ordenado por un juez competente. Bien, o querer sancionar al testigo por decir la verdad. De la norma en análisis se infiere que la persona no puede abstenerse de obrar, pues está obligada a ejecutar el acto. Bien, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a quien tiene la obligación de guardar silencio, que puede ser relevado de su obligación de hacerlo por un juez para prestar declaración. En este sentido, vamos a tener que Núñez nos dice que, frente a la ley prohibitiva general que representa el tipo delictivo, prevalece la ley o autoridad especial de igual o superior jerarquía constitucional que aquella, conforme artículo 31 de la Constitución Nacional, y esta prevalencia incluye o puede también corresponder a la ley provincial conforme los artículos 121 y 122 del Código de la Constitución Nacional. Perdón. Y en este sentido se va a demandar siempre la existencia de una ejecución correcta del deber sin excesos y siempre en el caso concreto. Bien, en estos casos la conducta va a quedar, es una causa de justificación y la conducta se vuelve lícita. Bien, es el ejemplo del allanamiento, es el ejemplo del desalojo, es el ejemplo de la realización de lo que se denominan medidas compulsivas dentro de las leyes administrativas o del Código de Procedimientos Civil. Bien. En cuanto al legítimo ejercicio de un derecho, su fuente también se encuentra en el Código Civil, puesto que se refiere al ejercicio regular de un derecho propio, un derecho subjetivo que tiene como fundamento una norma jurídica considerada objetivamente. Bien, recuerden la diferencia que existe. Anteriormente estábamos hablando del cumplimiento de un deber de parte del sujeto. El deber implica la obligación de la acción y en este caso es distinto porque el sujeto tiene un derecho que pretende ejercitar. Bien, es el ejercicio de un derecho. Ese derecho puede o no ejercerse, pero si se lo ejerce está dentro del ámbito de la ley. Pues en este sentido no está obligado a tolerar. Acá se usa de su derecho, a nadie el que usa de su derecho a nadie puede ofender, por ejemplo, lo que acontece con el derecho de retención. Bien, yo tengo derecho a retener, por ejemplo, algún elemento hasta que ser satisfecho el pago. Por ejemplo, si yo reparo un vehículo y el dueño del vehículo no me quiere pagar, yo, por ejemplo, puedo retener el vehículo hasta recibir el pago correspondiente. En este sentido, es necesario que haya sido legítimo, esto es, cumplido dentro de los límites previstos por el ordenamiento jurídico. Claro que debe existir un derecho preexistente, indudable, como por ejemplo el que posee el padre frente a los hijos de menor edad para ejercer su derecho de corrección, finalidad educativa, y a su vez ser ejercido, dice, con mesura dentro de ciertos límites, pues si la gente se excede puede llegar a aplicarse el artículo 35 del Código Penal. Por ejemplo, acá les puedo decir que sus papás o su mamá les impida, por ejemplo, ir a salir a la calle o salir o hacer determinado tipo de actividad como forma de castigo, eh, no importa una privación ilegítima de la libertad, por ejemplo, ¿bien? Sino que puede ser un medio de coerción o de corrección, en este caso, correlativo, por ejemplo, con su mala conducta o con las deficientes notas obtenidas en el examen de derecho penal. Bien, cualquiera sea el sentido, puede suceder. La ley no va a amparar el ejercicio abusivo de los derechos. Ustedes ya hicieron civil, ya conocen lo que se entiende por derechos o ejercicio abusivo de un derecho. Bien, para darles un ejemplo de manual, es quien tiene derecho de propiedad y decide destruir la cosa. Bien, eso es un ejercicio abusivo. La conducta además debe concretarse en un tipo penal. Bien, quien ejerce de manera abusiva, ¿qué pasa? ¿Esto qué quiere decir? Si yo ejerzo de manera abusiva un derecho, pero no incurro en ningún tipo penal, tampoco voy a ser sancionado. Bien, yo tengo que excederme y cometer un delito al mismo tiempo. Esto es un requisito. El elemento o punto número H es el legítimo ejercicio de la autoridad, que está contemplado en el inciso cuarto del artículo 34 también del Código Penal. Este inciso establece que que es de aplicación a particulares a quienes se les
reconoce ciertas potestades y correlativamente a las que están subordinadas los destinatarios de dichos actos. Eh, son lícitos por la finalidad profesional con que se efectúan. Ingresan en esta justificante, entre otros, el particular que se lo equipara como funcionario público en el artículo 240 del Código Penal, o de corporaciones civiles donde las autoridades ostentan un poder de disciplina sobre sus asociaciones, clubes, federaciones deportivas, etc. Por ejemplo, si ustedes ingresan a un club de box, pueden ser, o un club de fútbol, pueden ser sancionados en muchos casos económicamente con multas o con suspensiones o con y ustedes pueden o no acatar esta normativa, pero el club está en el ejercicio de sus autoridades sobre ustedes, digamos, porque ustedes cuando aceptan participar en ciertas actividades, se someten a la autoridad de esa institución. Bien, es un sometimiento voluntario en principio y después ustedes, una vez que han aceptado, se ven obligados a soportar esta situación. Esto constituye una facultad legal, no solo un deber, y es el imperio o supremacía de otro sobre otro. Por ello, algunos autores lo llaman derecho disciplinario, bien, propio del ámbito administrativo. Más allá de lo moderado, aparece el exceso del artículo 35 del Código Penal o el abuso contemplado en el Código Civil. El punto I se refiere al legítimo ejercicio del cargo. En este sentido, por legítimo ejercicio del cargo, es el derecho constitucional, administrativo y las demás normas que fijan la facultad que revisten determinados sujetos en función pública, por ejemplo, un fiscal, un policía, los jueces, ministros, etc. El que obra en ejercicio legítimo de una autoridad o cargo de esta naturaleza no solo tiene derecho a actuar, sino también el deber de esta facultad o atribución debe ejercerla conforme a la ley y no puede dejarla de ejecutarla cuando esta lo prescribe. Esta alcanza, por ejemplo, a las policías, a los médicos, a los abogados matriculados, etc. Les doy un ejemplo que me pasó a mí. Por ejemplo, en el viejo código yo tenía el deber de indagar o prestar declaración indagatoria, recibirle declaración indagatoria a los imputados en las causas. En alguna oportunidad me pasó que una imputada se negó a identificarse o a aportar cualquier elemento con el cual se la pudiera identificar, y por tal tuve el deber de ordenar la detención hasta tanto se obtuvieran los elementos de identificación suficientes. Bien, esto con presencia del juez, obviamente. Bien, ¿por qué? Porque hay una obligación legal de identificación que viene con el cargo. Bien, es un ejercicio, dentro del ejercicio del cargo, si uno establece que tiene algún deber de esta naturaleza, porque pueden ser varios, tiene que actuar en consecuencia. Punto número 15 se refiere al exceso en las causas de justificación. Bien, hasta acá vimos las distintas causas de justificación. Recuerden específicamente que las causas de justificación tienen el efecto de borrar la ilicitud de la conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que esos actos se vuelven lícitos. Si yo actúo en un estado de necesidad, si yo actúo en un estado de legítima defensa, si yo actúo en un estado de legítima defensa de un tercero, si yo actúo bajo una defensa privilegiada, estoy actuando lícitamente. Bien, eso es básicamente lo que quiere decir. Después ustedes tienen que analizar los supuestos de cada uno de los artículos y los requisitos o elementos que cada un tipo normativo les pide. Tengan especial detalle en cada uno de ellos y sepan que aquellos que se dediquen al derecho penal tienen en estos elementos una gran herramienta de trabajo. Como noción, vamos a decir que en este caso, en el exceso en las causas de justificación, nos estamos refiriendo al ejercicio irregular o abusivo por definición legal y legítimo de todo derecho o deber establecido en cualquier parte del ordenamiento jurídico, serán ejercidos o cumplidos legítimamente si se lo hace sin exceso o abuso. Así que la figura del exceso está contemplada en el artículo 35 del Código Penal, y aquel presupone, primero,
que el autor obre en defensa o por necesidad o en el ejercicio de sus derechos, autoridad, cargo o autorización o obedeciendo una orden. Y segundo, que vaya más allá de lo que exigía la necesidad o le permitía la ley o la orden. Bien, eso es el exceso, es la caracterización del exceso. En este sentido, solo se va a referir o solo tiene cabida respecto de los incisos 3, 4, 5 y 6 del artículo 34 del Código Penal y deben ser siempre de naturaleza culposa, bien, como ya anteriormente les había dicho. Si resulta que es intencional, dolosa, la conducta del agente culmina en una declaración de responsabilidad plena por el delito cometido. Bien, en este caso no estamos hablando de un exceso, sino que estamos hablando técnicamente de la comisión de un delito que se intenta enmascarar bajo una causa de justificación. Bien. En cuanto a las especies, la doctrina de jurisprudencia es el encargado de distinguir dos clases de exceso: el exceso en la causa y el exceso intensivo o en los medios. El primer supuesto es el exceso en los límites de la legítima defensa. Así se ha aceptado que el llamado exceso en la causa, que no implica que el autor haya excedido los límites que le imponía la necesidad de defenderse o de la agresión legítima, sino que consiste en que ésta no guarda la debida proporción respecto de la provocación del agredido. Bien, yo me defiendo de una supuesta agresión que parecería no ser tal. Bien, o una agresión que no tiene la entidad suficiente como para provocar esa defensa o la reacción que yo he tomado. En ese sentido, Teranomas nos dice que este tipo de exceso no está contemplado en, el artículo en nuestro artículo 35, pues dicha norma no se refiere a la causa, sino al ejercicio de la justificante. Es la intensificación innecesaria de la acción inicialmente justa lo que se reprocha. Entonces, ¿qué pasaría? Esto quedaría fuera del artículo, ¿bien? Quien reacciona excediéndose inicialmente, aparentemente estaría cometiendo el delito. Bien, pero bueno, sepan esto, que se refiere esta provocación a cuando yo reacciono o sobre reacciono respecto de una supuesta provocación que, si bien es tal, no tiene la entidad suficiente como para provocar este tipo de reacción que yo puedo llegar a tener, por ejemplo, agrediendo al sujeto, utilizando una arma. Bien, hay que ver caso por caso específicamente. En el segundo punto está el exceso intensivo. Bien, en este caso existe la agresión y el sujeto contesta, pero esa contestación excede los límites de la norma, la protección normativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay una correspondencia en los medios utilizados para provocar, para responder. Por ejemplo, intenta agredirme una persona de la tercera edad y yo, para contestar su agresión, respondo con un arma de fuego. Siendo joven, fuerte y demás, teniendo otras posibilidades de acción, decido responder con un arma de fuego, por ejemplo. Bien, entonces estoy excediéndome en la intensidad. En este caso, el agente emplea una innecesaria intensificación de los medios empleados para llevar a cabo una acción inicialmente justificada por la ley, la autoridad o la necesidad. Consecuentemente, la ley no admite un ejercicio arbitrario de derecho. Son requisitos, en primer lugar, o A, que el autor se encuentre inicialmente bajo una causa de justificación para legitimar la entrada, su obrar en nombre de la ley, la autoridad o la necesidad, y B, un irrazonable empleo de los medios utilizados. Bien, esos son los requisitos del exceso intensivo. Es así que a raíz del exceso culposo hay siempre un error superable acerca de la necesidad concreta del empleo de determinados medios y sobre la extensión de los límites concretos que la situación le impone. Es así que Núñez nos dice que en esta especie de exceso es la negligencia, imprudencia o inobservancia reglamentaria a los deberes del cargo que induciendo en error acerca de las reales circunstancias del caso, no le permitió apreciar correctamente la situación de necesidad o mantenerse dentro de los límites legales
o de la orden del superior. Bien, es quien decide, por ejemplo, excederse en aquello que ya ha sido ordenado. Por ejemplo, se ordena ingresar a un domicilio al solo efecto, al efecto de identificar a una persona, y yo aprovecho la situación para ingresar, no encuentro a la persona, decido golpear a la gente que está en el domicilio y ver si hay, digamos, si alguno sabe algo sobre esta persona. Bien, me excedo de lo que yo creo estar disculpado por la ley, pero en realidad estoy cometiendo un acto antijurídico. En cuanto a la pena que establece el artículo 35, dice nuestro código no prevé expresamente ninguna forma de exceso impune. La sanción que merece el autor del exceso es la pena correspondiente al delito por culpa. Pero ¿qué sucede? Que esto puede ser, por ejemplo, entre las lesiones dolosas y las lesiones culposas, entre las lesiones, entre el homicidio simple o agravado y el homicidio culposo. Pero en este caso va a suceder que si la conducta reprochable no está reprimida a título de culpa, o sea, si no existe la figura culposa, la misma va a quedar impune por la existencia de lo que se denomina un vacío legal. En este sentido nos estamos refiriendo a que la acción no es típicamente culpable. Por ejemplo, lo que sucede con el delito de daño. Sepan ustedes que el delito de daño del 183 solo admite la comisión dolosa. Bien, yo no puedo cometer el delito de daño de manera culposa. Si yo con culpa rompo algún bien perteneciente a otra persona, tendré la obligación de reparar el daño, tendré la obligación de resarcir económicamente, pero no voy a ser castigado penalmente. Distinto es si yo decido dolosamente destruir propiedad ajena. Bien, en ese caso sí voy a tener no solamente la obligación de reparar civilmente, sino la responsabilidad jurídica penal. En el punto número 16 del programa se prevé, es un breve comentario acerca del tratamiento que se hace de la antijuricidad en la corriente del finalismo. Acá los elementos de la acción y del tipo se advierten que había notorias diferencias, ¿bien? En cuanto a los elementos que vieron con anterioridad, cuando vieron desarrollar una acción o tipicidad o tipo. Ahí hay diferencias notorias. En la antijuricidad, el finalismo y el causalismo no tienen grandes diferencias. Es así que en materia de antijuricidad no ocurre tal demasía. En efecto, para la corriente del finalismo, una acción típica, esto significa que está subsumida objetiva y subjetivamente en el tipo penal, es considerada antijurídica cuando es contraria al derecho en su totalidad, de manera que haya una relación de contradicción entre la acción y el derecho. La tipicidad nos da un indicio o presunción de antijuricidad de una conducta, lo que es la presunción juris tantum, pero esa presunción se elimina si existe una causa de justificación de dicha conducta típica. Bien, hasta acá tenemos una similitud. Las causas de justificación son permisos para realizar en determinadas situaciones un tipo legal, una conducta típica. Esta causa de justificación le quita la antijuricidad al acto. La doctrina predominante en la actualidad considera que la existencia de causas de justificación va más allá del contenido de la ley, causas legales. Y acá hay alguna diferencia porque se sigue el supuesto de que las normas establecen específicamente cuáles son las causas de justificación o que la ley lo establece específicamente. En el caso del finalismo admiten causas supralegales. El efecto de las causas de justificación es excluir la pena tanto del autor como de los partícipes. Recuérdense que si una conducta se vuelve lícita, es lícita para el autor y para quienes participan de ella. A diferencia de las causas de inculpabilidad, que vamos a ver en la bolilla siguiente, para la siguiente va a ser imputabilidad, de culpabilidad viene después. Que son de naturaleza subjetiva, es decir, que se deben analizar cada caso en particular. Las causas de justificación son objetivas, por ende se le aplicarán a todo aquel que cumpla los requisitos legales. Es necesario que estén presentes no solo los elementos objetivos, como se establecía tradicionalmente, sino también elementos subjetivos. Esto significa que además de los requisitos exigidos por la ley, para que exista una causa de justificación, debe existir el conocimiento por parte del autor de que su comportamiento está justificado. Esta es una diferencia con la otra teoría.
¿Por qué? Porque la teoría causalista establece que la causa de justificación se da, lo sepa o no lo sepa el autor, siempre y cuando estén los requisitos presentes. En este caso se le va a exigir algo más al autor, que es conocer que se está obrando legítimamente o amparado en una causa de justificación. Bien, eso es una diferencia que se establece. Según la vertiente del finalismo, cuando la propia víctima del delito ha consentido en que el hecho se lleve a cabo, el autor obra bajo una causa de justificación basada en el principio de ausencia de interés. Por ejemplo, una persona da su consentimiento para que otra entre a su casa de cualquier manera y luego la denuncia por violación de domicilio. Bien, eh, esta, esta supuesta su causa de justificación de principio por ausencia de interés y en realidad existiendo el consentimiento, en realidad lo que no existe es la figura típica. Pero bueno, son puntos de vista. También se van a distinguir los casos distintos casos de consentimiento. En primer lugar, los casos donde la ley establece expresamente que para que haya delito se debe actuar sin consentimiento de la víctima contra su voluntad. Si el sujeto dio su consentimiento, no hay delito, el hecho no es típico. Por ejemplo, quien tiene relaciones sexuales consentidas no va a cometer ningún delito, sí lo va a cometer aquella persona que tiene o ejecuta un acto sin el consentimiento del sujeto o del otro sujeto participante. Eh, de la víctima, como se denomina sujeto pasivo. El segundo caso es en donde la ley no exige expresamente que se actúe con el consentimiento del sujeto pasivo, pero ello no está implícito en la figura. Por ejemplo, en el delito de hurto. Bien, allí no hay consentimiento de parte de la víctima, pero se supone que si yo doy mi consentimiento para que una persona se lleve algo mío, por ejemplo, un código penal, después no puedo acusarlo de haber cometido el delito de hurto. Bien, entonces el consentimiento está presunto. El tercer elemento son los casos donde el consentimiento es irrelevante, pues la ley establece que haya o no consentimiento, igual va a existir el delito. Por ejemplo, el delito de promoción de la prostitución de un menor de 18 años de edad. Y el inciso cuarto son los casos en los cuales el consentimiento atenúa la gravedad del delito y de la pena. Por ejemplo, el artículo 85, inciso segundo. Esto es el aborto consentido. Bien, es para quien esta figura se dirige a quien al sujeto que realiza el aborto, bien, quien lo practica, pero en este caso con consentimiento de la madre del feto. En el punto número 5, los casos en donde la ley no hace referencia terminante a la existencia del consentimiento de la víctima. Por ejemplo, cuando, en este caso, es cuando una persona le pide a otro que lo mate, lo que se denomina eutanasia, que en Argentina no existe. Nadie puede consentir su propia muerte. Hay que distinguir entonces, o distingue la teoría finalista entre bienes de naturaleza disponible, que son los bienes tutelados por el solo interés particular, como la propiedad, en donde el consentimiento del titular alcanza para excluir la pena. Bien, hay bienes jurídicos que con consentimiento del otro sujeto no se va a producir el delito, o requieren la ausencia de consentimiento, lo que es lo mismo. Y en el punto B son bienes indisponibles, que son los bienes tutelados no solo por el interés particular, sino también por el de toda la comunidad, como la vida o la integridad de la persona, la dignidad humana, en donde el consentimiento no alcanza para excluir la pena. Por ejemplo, ni existiendo todos los consentimientos posibles, una persona se puede reducir a la calidad de esclavo. Bien, en este sentido, o servidumbre de ningún tipo. En este sentido, esos bienes jurídicos son de naturaleza indisponible. Bien, hasta aquí en la segunda parte de la bolilla número 11.